Buenas tardes a todos. Les agradezco en nombre de Casa de América su asistencia y les aseguro que lo van a pasar muy bien en la próxima hora, así que felicidades por elegir este encuentro de temas para la noche del viernes. El Estatuto de los Géneros Literarios, que ha permanecido estable durante 500 años, está siendo cuestionado por muchos creadores e intérpretes y por las nuevas tecnologías. Con nuestros invitados pretendemos explorar la irrupción de nuevas formas literarias que se debaten entre el legado de la tradición y la promesa del futuro. Esta es la sinopsis del último bloque de temas de hoy, pero yo creo que este bloque es mucho más que estas 4 líneas que acabo de leer. Rapsodas, escribidores y ventrílocos es el título de este bloque, y les presento al primero de los participantes, João Paulo Cuenca, novelista, periodista y guionista. Fue columnista de los diarios brasileños Tribuna da Imprensa, Jornal do Brasil y O Globo. Destaca como novelista con títulos como Corpo Presente o Día Mastroianni. Tanto sus novelas como sus cuentos han sido publicados en Portugal, Italia, Francia, Estados Unidos, Alemania, Colombia, Argentina y España. La más reciente, El único final feliz para una historia de amor es un accidente, se publicó en 2010 y se va a publicar próximamente en España con la editorial Lengua de Trapo. Así que vemos las fotos de Daniel Morcinski y escuchamos a João Paulo. Buenas noches, gracias. Espero que el aplauso sea por las fotos, ¿no? De Daniel, no por el modelo. Gracias por su presencia, gracias a Casa América por la invitación. Les pido que me perdonen el castellano infantil y desastrado que voy a intentar practicar ahora en los próximos 19 minutos y 40 segundos, hablando de ventrílocos, nuevas formas literarias y nuevas tecnologías de información aplicadas a la literatura, que es una tarea muy difícil. Y para empezar, voy a empezar por mi propio ventríloco, mi propia muñeca, que es la muñeca Yoshiko, que es la primera narradora de mi última novela. Es una muñeca erótica japonesa y hay que explicar por qué Japón. Me encantaría decir que mi iniciación a la cultura japonesa empezó con los libros de Murakami o Mishima o Tanizaki, o Takahashi, que es un escritor muy importante para esta novela, con su novela Sayonara Gangsters. Tampoco mi iniciación en la cultura japonesa empezó con las películas de Ozu o de Kurosawa, pero sí con un personaje que es el Godzilla. El Godzilla es un personaje de 1954, es una película japonesa del posguerra, es un monstruo, tengo aquí el nombre, que ellos llaman de Daikatsu. Es un dinosaurio gigante, una mixtura de gorila con ballena, que obviamente fue construido, se quedó así por el efecto de la radiación, ¿no? Y en los años siguientes, el Godzilla dio origen a una serie de seriados de TV que se llaman el género Tokusatsu, y yo pasé mi infancia viendo Ultraman, Spectroman, Changeman, Jaspion. No sé si aquí en España son populares estos seriados, pero en Brasil, por el hecho que, bueno, hay 1.500.000 Nikkei en Brasil, y nosotros fuimos la colonia recibimos más japoneses que cualquier otro lugar del mundo. En 1908 fueron como 200.000, y bueno, yo pasé mi infancia viendo estas cosas. Ya llego en el Ryodai. Y puedo decir que mi iniciación a la metafísica fue con estos seriados. Yo tenía como 5 años y fue la primera vez que pensé en la posibilidad de la desaparición, la posibilidad de la muerte, porque ellos siempre destruyen las ciudades, ¿no? El trauma japonés de 45 es de alguna manera
da el origen del Japón contemporáneo, ¿no? Y ellos reencenan eso todos los días, muchas veces, en todos estos seriados, hay la imagen de la destrucción de una ciudad. Y yo me recuerdo que pensaba, por la primera vez en mi vida, ¿dónde están las personas que estaban en los edificios? Porque al final derrubaron los edificios y siempre había un monstruo como este, Gyodai, es un aumentador interplanetario de monstruos, que aumentaba un monstruo que era chico, y ellos se quedaban gigantescos y destruyeron la ciudad. Bueno, el bueno mataba al malo, pero no se hablaba de la gente que estaba en los edificios. Y yo me quedaba... en la primera vez pensé, wow, si la gente no está más, se murió, se fue. Años después, mi obsesión japonesa evolucionó para... A ver. No, todavía no. En 2007, yo tuve la oportunidad de pasar 40 días en Japón para escribir esta última novela y tuve un contacto bastante radical con esta nación que es tan diferente de nosotros. Me ofreció la metafísica, pero no hay Dios, o no hay la idea de Dios, de destino y de ego que nosotros tenemos. No hay el pecado original, lo que hacen su manera de interactuar con el cuerpo completamente distinta de la nuestra. No hay una reacción histérica a la muerte. La subjetividad de la gente es dispersa y colectiva. El significado, y ahora voy a hacer una cita de Barthes, del Imperio de los Signos, el significado está en el pasado y el estilo y la apariencia es todo. Donde el fetiche es practicado y apurado por milenios. Si Aristóteles decía que el hombre, la humanidad se funda en el momento que empezamos a mimetizar y representar cosas, los japoneses para mí son sobrehumanos. Son máquinas de significado que crearon esta máquina de significado que es la Love Doll. Esas muñecas tienen como 1,5 metros, pesan 30 kilos más o menos y tienen como el tacto es bastante real, ¿no? Y lo que es más perturbador de esta muñeca es que cuando uno la toca, no es que parece un muerto, es que el toque da vida a la muñeca. Es una especie de golem erótico y yo empiezo la novela con esta muñeca, Yoshiko, narrando su aparición en el mundo, en el momento que su maestro, que es Atsuo Okuda, es un viejo poeta japonés, abre la caja donde está esta muñeca. Ella empieza a relatar bastante bíblicamente el momento de su concepción, que se da simultáneo al momento que el lector abre el libro y empieza a leerlo. Es una inauguración de una nueva forma de vida, de existencia. El otro narrador de este libro es el hijo de este poeta tarado, que se llama Shunsuke Okuda, y él está en permanente vigilancia de un aparato de espionaje que yo llamo de submarino. Y esta combinación entre vigilancia y creación, que en mi novela está con el señor Atsuo Okuda, nosotros también encontramos en la Biblia, en los Salmos, que son los textos aceptos por las 3 religiones monoteístas sunitas, los cristianos, los judíos y los musulmanes. Está escrito que, Señor, tú me examinas y conoces, sabes si me siento o me levanto, tú conoces de lejos lo que pienso. Aún no está en mi lengua la palabra cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Este Dios es un narrador supraconsciente, ¿no? Es un novelista perfecto. Después la Biblia sigue, pues eres tú quien forma mis riñones, mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en el seno de la tierra, cuando yo era todavía sustancia informe, materia prima, que en hebraico se dice gelem, que es, y ahí es... El golem es una leyenda, es anterior al judaísmo, anterior a la Biblia, pero el golem que nosotros conocemos, no un golem erótico, pero el golem de Praga, que es una especie de Mickey Mouse melancólico que se encuentra en Praga, es muy conocido por la leyenda del siglo XVI, del rabbi Loew, que lo creó para defender a los judíos. Y su creación se da por el hecho de escribir la palabra Emet o los nombres de Dios en su frente. Emet es verdad. Escribir la verdad en la frente de él le daba vida. Borges, en 58, en su libro El otro, el mismo,
escribe un poema sobre el golem, sobre el simulacro, sobre las cosas que son, los nombres que son las cosas que nombran. Y sobre este rabí vanidoso y patético que construye el golem. Voy a leerlo. El tiempo pasa muy rápido aquí, en este lugar. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo? Y la inacción dejé, que es la cordura. ¿Por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la buena madeja que en lo eterno se desvana, di otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de los vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar su rabino en Praga? Bueno, Borges está sugiriendo claramente la competencia entre Dios y los hombres, ¿no? Borges decía, el golem es al rabí que lo creó, lo que el hombre es a Dios, y es también lo que el poema es al poeta. Bueno, para mí aquí en Dios es una invención humana. Esta reacción del rabí, de Dios frente al rabí, me parece un poco celosa. Es ficción reaccionando a otra ficción. Es un juego de espejos que se reflejan, donde si el golem es un ser sin alma, Dios es el golem que nosotros creamos para inyectarnos alma. Otro muñeco sin alma está en el relato de E.T.A. Hoffmann. Esta es la muñeca limpia, pero esta es la ópera que hicieron después. Pero El hombre de arena, que es 1817, es un clásico del romantismo negro, donde un estudiante, Nathaniel, se enamora de una muñeca que no habla nada. Es una muñeca como el golem, pero era divinamente bella a pesar de sus modos rígidos y contidos. Los amigos de Nathaniel intentan convencerlo que esta mujer no es interesante, pero él se queda obsesionado y su destino es bastante trágico. Cuando surge Coppola, bueno, no voy a contar toda la historia, pero un tipo le vende, que es un vendedor de gafas, le vende un binóculo, donde él descubre la Olimpia, que inspira esta ópera de Offenbach, que inspiró Hans Bellman, que en los años 30 empezó a hacer estas muñecas bajo el impacto no solo de la ópera, pero también de su prima adolescente, que se llamaba Ursula Nagushevsky, que se mudó de Kassel a Berlín en 1932. Y basado también en los estudios del criminalista Lombroso y del neurologista Charcot sobre chicas adolescentes con 14 años más o menos en la época de sus primeras reglas, que tenían una transferencia rara de sensación entre los miembros del cuerpo. Es decir, que algunas veces miraban por la mano o sentían el tacto de esta parte del cuerpo aquí. Bueno, Bellmer utiliza el concepto del inconsciente físico para crear sus sueños interanatómicos. No, todavía no. Y me parece interesante estas imágenes y fueron muy importantes para mi novela, porque vivimos un tiempo donde el cuerpo es más importante que la subjetividad, ¿no? Donde chicas en la playa del Río de Janeiro pueden decir, yo soy mi cuerpo, y mi muñeca de mi libro empieza el primer capítulo diciendo, yo soy este cuerpo, que es una frase que suena rara, pero no es tan rara en nuestra contemporaneidad. Pero Bellmer, para mí, devuelve la subjetividad en el cuerpo de una manera bastante bizarra, pero que es orgánica al mismo tiempo que es inorgánica. Este fetiche con el cuerpo, esta manera de mirar el cuerpo, me hace pensar también en la película de Almodóvar que yo vi esta semana aquí en Madrid. No puedo contar lo que pasa, imagino que algunos de ustedes no lo hayan visto, pero que hizo como una docena de señoras salir del cine en la mitad. Y me parece sintomático esta película, este tema estar ahora, porque Antonio Banderas es una especie de rabino Law, o como Spallanzani, que es el que creó Olimpia. Y también me hace pensar no solo en la película de Almodóvar, pero en cosplay. Yo no tengo fotos, pero saben lo que es. La moda japonesa de vestirse como personajes de
de seriados de televisión como el Changeman, como el Jaspion que yo mostré antes, o como personajes de anime, de dibujo animado en la televisión. Y el hecho de producir ficción con su propio cuerpo, con su propia presencia. Y también me hace pensar en Yves Klein. Esto es El salto al vacío de 1960. Murió de infarto Yves Klein a los 34 años, lo que me pone bastante asustado. Este salto al vacío, un hombre en el espacio. Antes de compuso una sinfonía monotónica y de crear una cosa llamada escultura aerostática, soltando balones por el cielo de París, y también de crear un color, el azul Klein. Yves Klein, que era un cinturón negro de judo, zen budista y Rosa Cruz, preconizó la era del vacío, donde espíritus sin fronteras o formas definidas viajan libres por el vacío. Esta concepción inmaterial y elástica del ser me parece bastante presente. Yo creo que hoy nosotros tenemos un aparato audiovisual inédito en la historia de la humanidad para crear ficción, para crear nuestros personajes que está en el bolsillo de cada uno de nosotros, que es el teléfono celular, donde nosotros empezamos una plataforma de autoficción, ¿no? Tenemos nuestras propias revistas sola, nuestros universo de microcelebridades, nuestras repercusiones propias, ¿no? Yo creo que eso es inédito en la historia de la humanidad y eso de alguna manera hace a todos nosotros una especie de autogolems. Somos muñecos y no es, mucha gente es como un cliché de la contemporaneidad decir que el real o la realidad está en crisis, pero yo creo que el mundo es que parece haber despertado para el hecho que somos todos, escritores o no, ficcionistas o no, que todos somos escritores y ficcionistas y muñecos de nosotros mismos. ¿Esta idea está un poco confusa? No. Sí, ¿no? ¿Puedo hablar un poco más de eso? El hecho de que tenemos esta tecnología para crear este personaje que tiene imágenes y lo creamos a partir de la imagen, nos proyecta como obras de ficción particulares, individuales, y donde interactuamos con otras obras de ficción, con otros íconos, y ahí la conexión con Yves Klein me parece más clara. Y yo creo que escribir ficción hoy sin pensar, sin poner esto en cuestión, es para mí imposible. Imposible porque cada vez más somos fruto y objeto de una representación, de una creación de nosotros. Y ahora yo veo mi sombra en el piso y pienso que estamos muchas veces interactuando con sombras, con proyecciones, con muñecas. El tema de la muñeca me fue urgente cuando yo llegué a Tokio. Yo había leído La muñeca y empecé a hacer investigación sobre la muñeca, porque siempre me pareció la única manera posible de conocer a una mujer, inventarla. Y por eso me puso un personaje que inventa una muñeca, una mujer, porque él la conoce. Yo creo que... ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver. Sí, es eso. Les agradezco muchísimo por la atención y buenas noches. Gracias.